Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Espero que estén bien. Gracias por darle click al video y sean bienvenidos al canal. En esta ocasión les voy a hablar de un tema importante, el cual ha cambiado a lo largo de los años y dependiendo también de que se ponga de moda en el momento. Estoy hablando de los géneros que dominan en las películas durante un tiempo. Por ejemplo, en estos momentos, aunque parece que nos falta mucho para desaparecer, el género que domina en las películas es el de superhéroes, tanto que ha logrado hacerse un subgénero dentro del mundo de las películas. Pero, por las recientes producciones que han triunfado en la pantalla chica y en la grande, me dejan pensando, ¿el siguiente género que dominará al cine y la televisión será el de los videojuegos? Bueno, vamos a averiguarlo. Y antes de ir yendo con el tema, te quiero recordar que puedes darle like al video hasta el final para saber si te gustó. También puedes comentar lo que tú quieras, si me quieres ayudar más, y si te gusta el contenido del video y del canal, puedes suscribirte, y si me quieres ayudar todavía más, puedes compartir el video o el canal o ambos con quien tú quieras. Y bueno, ahora sí, a iniciar. Entendemos por género cinematográfico el tema general de una película que sirve para su clasificación y organización dentro de los parámetros de un estilo de cine particular. Estos tienen su origen en los géneros clásicos que fueron diversificándose desde el teatro hasta, gracias a las posibilidades que ofrece el cine, una enorme diversidad de tonos y ambientaciones. Y aunque especialmente desde la Segunda Guerra Mundial los géneros empezaron a mezclarse, entre ellos para crear películas que se separaban de la norma más estricta de las primeras películas de la historia, con características muy delimitadas, sigue siendo posible descubrir los principales géneros cinematográficos. Y es que los géneros cinematográficos no son exclusivos y, por lo tanto, una obra puede ser catalogada en dos o más géneros a la vez, dependiendo de las características que se tomen en cuenta. Por otro lado, como también ocurre en la literatura, en el cine se pueden encontrar géneros y dentro de ellos subgéneros, resultando así una lista de géneros y subgéneros tan larga como variada. Número 1. Géneros cinematográficos por estilo. Estos toman en cuenta el estilo o tono de la narrativa cinematográfica. En esta clasificación de los géneros podemos encontrar acción. Este género no necesita explicarse, básicamente son los proyectos donde aparecen peleas épicas, explosiones chingonas y cosas así. Aventuras son las que cuentan cómo una persona o un grupo tiene una aventura, podría ser en la selva, en un bosque o hasta en la mismísima ciudad. Ciencia ficción son las que nos muestran diferentes cosas que pueden pasar o que se podrían hacer, como viajes en el tiempo o máquinas gigantes o cosas así, pero teniendo como base la ciencia. Comedia son las que buscan, a través de situaciones o diálogos, sacarnos unas sonrisas. Las películas que están bien cagadas o sea chistosas. No ficción documental son las que nos cuentan cosas de la vida real, pero apegándose a la realidad, sin inventar nada y que nos cuentan la historia de una persona o un suceso importante. Drama son las que cuentan una historia generalmente romántica, pero para mantener a las personas atentas, también tienen su buena dosis de drama. Son como las novelas, pero más cortas. Fantasía son las que nos cuentan una historia, pero usando elementos mágicos, imaginarios o, como el nombre lo dice, fantásticos. Musical son los proyectos que cotidianamente los personajes cantan, con coreografías extraordinarias y un chingo de extras. Suspenso son las películas que te dejan en expectación por algo que puede pasar. Estas comúnmente se asocian con el terror. Terror son las películas que cuentan una historia que es de miedo, usualmente usando instrumentos malditos o muñecas diabólicas o cosas así. Erótico son las películas que cuentan una historia generalmente romántica, pero hay escenas que te muestran cómo se hace el delicioso. Y si las ves con tus papás, son las que te hacen ver que efectivamente el suelo está hecho de suelo. Número 2. Géneros de cine por formato. Cine mudo. El cine mudo es aquel que no tenía básicamente sonido, así que los diálogos y sonidos los escribían en la pantalla. Cinema sonoro es aquel en el que la película incorpora sonido y sincronizado, es decir, tecnológicamente acopiado con la imagen. Cine 2D, las películas que están en 2D, películas 3D, las películas que están en 3D, animación básicamente son las animadas, cualquier tipo de animación, punto. Como paréntesis, me sentí un poco raro al explicarles las últimas tres, como si ustedes estuvieran pendejos. No creo que lo estén, o al menos la mayoría, pero pues que se vea más completo el video, ¿no? Y me den likes y más gente se suscriba, guiño guiño. Cine independiente son los proyectos que no tienen un gran personal ni capital detrás. Número 3. Géneros según ambientación. Religiosas son las que nos muestran a través de una historia cómo Dios principalmente y sus enseñanzas te pueden hacer superar algún problema. Norman se fue de sabático, cariño. Futuristas
las que nos muestran cómo posiblemente podría ser el futuro, con algunos toques dramáticos y de historia porque, bueno, ya saben, es una película. Policíacas, las que nos muestran cómo se desarrolla un caso, en donde participan, como su nombre lo dice, uno o más policías. Crimen, en donde encuentran lo sucedido en algún o algunos crímenes y, por lo general, se centran en el investigador, el perpetrador y en la víctima. Bélicas, las que nos cuentan lo sucedido en una guerra, pero obviamente, al ser una película o serie, se centran en uno o en unos personajes, a veces reales y a veces ficticios. Históricas, son las que nos narran un suceso histórico, donde, como en las bélicas, se centran en un o en unos personajes reales o ficticios. Deportivas, son las que cuentan la historia principalmente de un deportista y ya, ¿qué más quieres? El nombre lo dice. Western, son las que cuentan con esa temática de vaqueros y el viejo oeste. Dato curioso, el cine italiano creó su propio género, el spaghetti western. Catástrofe, ya saben de este, es donde todo, debido a un terremoto o un tsunami o una chingadera así, empieza a valer madres todo. Cine experimental. El cine experimental es el nombre que reciben todas aquellas producciones que tienen un lenguaje narrativo y una estética no convencional. Cine infantil. El cine infantil es aquel género cinematográfico que, siendo generalmente, pero no siempre, cine de animación, tiene en los niños y niñas su principal público, pues, al igual que en los cuentos, suelen esconder una moraleja. El ritmo, el tono, el estilo y la intención de evocar ciertos sentimientos, la ambientación o el formato son factores clave para determinar el género de una película. Sin embargo, no existen definiciones exactas sobre cada uno, debido a que se fueron dando una forma híbrida conforme a la Segunda Guerra Mundial. Y con lo híbrido también me refiero a los subgéneros. Antes de decirles cuáles son, o al menos los más famosos, te quiero decir que los pilares de estos son los géneros de comedia y drama. De hecho, hay gente que no los considera géneros, sino tonos, ya que básicamente al menos uno de los dos siempre está en las películas. Ahora sí, iniciemos. Parodia o spoof, se burla de las debilidades de otros géneros de cine. Sátira o comedia negra, películas con un humor mucho más refinado y sarcástico, usualmente hacen alguna crítica social. Stoner comedy, comedias que giran alrededor de la marihuana u otras drogas. Comedia simplona, flatulencias de golpes de la entrepierna, chistes vulgares y todo eso es una comedia simplona. Espías, una característica distintiva del género es que un espía o un profesional encubierto se encuentra en una misión secreta, siempre armado con una variedad de equipos y dispositivos especiales. Superhéroe. Las películas de superhéroes de las más taquilleras de nuestros tiempos presentan uno o más personajes que tienen habilidades sobrenaturales y luchan con antagonistas con características similares. La mayoría de las películas de superhéroes, aunque no todas, se basan en los cómics. Thriller es un término ambiguo en el mundo de los géneros, pues se puede usar junto con los géneros de crimen, misterio, horror e incluso ciencia ficción. Combinando con el género de acción, suele tener una trama de carrera contra el tiempo o algún tema similar. Artes marciales. El enfoque principal de las películas de artes marciales son las escenas de lucha física a lo largo de la película. Los factores generalmente provienen de un entorno de artes marciales o están altamente capacitados antes de la producción. Videojuegos. Las películas de acción de videojuegos están adaptadas de videojuegos que pertenecen al mismo género, así que este subgénero puede pertenecer a cualquier género. Detectives. Esta categoría de misterio se caracteriza por su trama compleja, ya que el protagonista, generalmente un detective, intenta resolver un complicado crimen con la misma información del espectador. Gangsters. Cualquier cosa que cubra las actividades de los clásicos gangsters entra en ese subgénero. El antagonista de la película suele ser la ley o una pandilla rival. Legales. Aunque los dramas de los tribunales generalmente pertenecen a la televisión, ha habido varias películas que cubren los procedimientos legales relacionados con un delito. Pueden incorporar elementos de otros subgéneros delictivos. Fantasía. Contemporánea suele estar ambientado en el mundo real, ligeramente modificado y en la era actual. El elemento fantástico usualmente se refiere a la magia u otras dimensiones que actúan sobre él. Fantasía urbana. Este género es igual que el de arriba, pero suele descubrir la fantasía contemporánea dentro de una ciudad. Es un subgénero dentro de un subgénero. Échate esa madre. Fantasía oscura. Una fusión entre los géneros de terror, suspenso y fantasía. Las películas de fantasía oscura tienen un tono sombrío que incorpora imágenes perturbadoras. Cuentos de hadas. Este género suele tratarse de los cuentos de hadas folclóricos. Las películas de cuentos de hadas se representan cada vez más con un tono oscuro, pero también hay algunas películas con tonos más familiares. Fantasía épica. A menudo se deriva la literatura fantástica, en particular de las epopeyas griegas,
y obras contemporáneas de alta fantasía. Las fantasías épicas rara vez se desvían de un tono serio y pueden presentar criaturas míticas e idiomas inventados. Fantasía heroica. El término fantasía heroica describe el arco del personaje más que la trama o el tema de la película. El tipo de personaje héroe ha existido desde que inició la literatura y se caracteriza por un héroe que tiene que superar una serie de desafíos, tanto físicos como metafísicos, que son insuperables para una persona común. Outlaw Western. Se centran en personajes que se oponen a la ley o a los encargados de hacer cumplir la ley. También puede ser cazarrecompensas y generalmente desagradables. Martial Western. Todo lo contrario al Outlaw Western, esta vez se centra en los personajes que hacen cumplir la ley. Western revisionista. Los western revisionistas suelen ser más cínicos en su tono. Su objetivo es cuestionar los valores y actitudes de la historia occidental. Western de venganza. El subgénero de venganza también puede mezclarse con el thriller, terror o acción. Pero en los western, los personajes suelen estar en lados contrarios de la ley o suelen ser sobre bandidos. Empire Western. Suele tratarse de un personaje que pasa de la pobreza a la riqueza creando un imperio, típicamente por petróleo, a pesar de la oposición de externos. Una road movie es un subgénero cinematográfico en el que la trama se desarrolla a lo largo de un viaje, generalmente por carretera. Biopic. Traza la vida de una persona, ya sea histórica o contemporánea, y suele tratar un evento clave en la vida de esa persona. En literatura eso se conoce como biografía, mientras que biopic se refiere al equivalente de la película. Las biografías pueden pertenecer a cualquier género. Drama histórico. Cualquier película que cubra un evento en la vida real y la que coloque en el centro de la historia podría considerarse un drama histórico, independientemente de si los personajes y las historias que giran a su alrededor son ficticios. Bíblico. Las películas que se desarrollan en tiempos bíblicos se consideran parte del género, incluso si no adaptan específicamente las historias de la Biblia. Películas de época. Un subgénero histórico que tiene lugar en una era específica, generalmente en la aristocracia del siglo XIX. La historia cubierta por la película puede ser ficticia mientras exista una representación realista de la época. Historia alternativa. Este subgénero es muy contemporáneo. Las películas de historia alternativa toman eventos reales, pero agregan un escenario de ¿qué pasaría si? Además, las películas que pertenecen a este género pueden pertenecer a otros. Slasher. Si un personaje que persigue a otros con un arma punzocortante es un slasher. También algunos tropos clásicos del subgénero, como que siempre hay una final girl, la única sobreviviente que es mujer. Splatter gore. Aunque a veces hay pocas diferencias entre las películas de splatter gore y slasher, este subgénero suele aplicarse a las películas con representaciones demasiado gráficas de muertes y mutilaciones de personajes con mucha sangre falsa y efectos especiales. Terror psicológico. Las películas de terror psicológico suelen ser confusas para el espectador al inicio. A veces puede parecer que la amenaza es sobrenatural, pero termina siendo causada por la mente del protagonista. Pero también puede tratarse de un villano, sobrenatural o no, jugando con la mente del protagonista y del público. Survival horror. El protagonista principal o grupo de personajes principales deben escapar y superar una amenaza fatal, que puede o no aparecer en la pantalla. Metraje encontrado. Una película que está representada principalmente o totalmente por el conocimiento de los personajes en la filmación. Usualmente son los mismos protagonistas los que sostienen la cámara. Paranormal. Cualquier película de terror cuyo antagonista principal es una fuerza o entidad sobrenatural. Estas películas a veces pueden brincar entre el terror paranormal y la fantasía. Monstruos. Cualquier película de terror en la que los personajes principales se enfrentan a un ser monstruoso. La división entre las películas de terror y de ciencia ficción suele ser muy delgada. Hard sci-fi. Tanto en la literatura como en las películas de ciencia ficción dura, tienen situaciones en la historia que, dentro de la ficción de las películas, podrían ser posibles con las leyes de la física del mundo real. Los guionistas suelen hacer una investigación científica. Apocalípticas. Cubre la historia de un único protagonista o grupo de sobrevivientes después de la caída de la civilización, cuya causa comúnmente es un conflicto nuclear o un desastre natural basado en una epidemia que ocurrió poco antes del comienzo de la historia. Este subgénero también puede ser parte de otros géneros como el horror y el suspenso. Noir futuristas. Con un poco de apocalipsis en el género, las películas noir futuristas hablan de sociedades futuras que pueden o no ser tecnológicamente más avanzadas que la nuestra. Además, este subgénero tiene un poco de inspiración en el cine noir, término que se refiere a las películas con tonos oscuros que suelen enfatizar a los personajes cínicos y el sexo ópera espacial. El término ópera espacial se utiliza para describir películas que se desarrollan principalmente en el espacio y muestran grandes avances tecnológicos con los viajes espaciales. Punk sci-fi. Cualquier película de ciencia ficción que se desarrolla en un futuro distópico y presenta avances tecnológicos únicos puede caer en el subgénero punk y a su vez se subdividirse en steampunk, estética industrial, dando punk con nanotecnología, atom punk estilizado alrededor de la Guerra Fría, era atómica o cyberpunk, con personajes con mejoras cibernéticas y más.
Dramas románticos. La trama del drama romántico generalmente gira en torno a dos personajes que superan los obstáculos que les impiden encontrar el amor verdadero. Pueden tener un final desgarrador y triste y también pueden pertenecer al género histórico. Por ejemplo, Titanic es un drama romántico histórico. Comedia romántica. El romance es tradicional mezclado con elementos de comedia. Los personajes son puestos en circunstancias extrañas o en disparatados malentendidos que siempre se resuelven con un final feliz. Chick flick suelen usarse como término despectivo y se refiere a cualquier película romántica que se percibe como dirigida principalmente a un público femenino y que tiene un tono cursi. Las situaciones suelen ser demasiado idealizadas y al igual que los personajes principales. Según Statista, estos son los 10 géneros que más recaudación de taquillas presentaron en Estados Unidos y Canadá en 2022. Número 10, comedia negra, con 44,6 millones de dólares. Reality, con 57,7 millones de dólares. Musical, con 61,5 millones de dólares. Comedia romántica, con 105,4 millones de dólares. Thriller suspenso, con 349,9 millones de dólares. Número 5, drama, con 621,1 millones de dólares. En cuarto lugar está el terror, con 634,2 millones de dólares. Número 3, comedia, con 691,1 millones de dólares. Aventura, con 280,2 millones de dólares. Y número 1, acción, con 3.983,5 millones de dólares. De hecho, Top Gun Maverick, estrenada en el 2022, protagonizada por el eterno Tom Cruise, recaudó 1.488 miles de millones de dólares, la cual es de género de drama y acción. Bueno, pues fíjate que te cuento que resulta que aquí iba a poner el género menos popular, pero no lo encontré. Me aparecían los menos populares, la verdad, géneros que ni conocía, como pero como no voy a poner chingaderas que ni conozco, mejor aquí te pongo la película que menos ha generado dinero, que curiosamente es de terror, suspenso y acción. Así es, la que más generó menos. Curioso. La película se llama ZZYX Road. Sí, parece pinche código, una mamada así, pero no. La película se basa en un matrimonio frustrado, una chica guapa y seductora, un negocio sospechoso y un asesinato. Y esta es la sinopsis. Grant es un contable que tiene un negocio, un tanto sospechoso entre manos. Está casado, pero su matrimonio va muy mal. No obstante, tiene una hija, fruto de esta relación, a la que quiere muchísimo. Para ofrecer sus servicios como contable y para hacer sus negocios, Grant se marcha a Las Vegas. Allí conoce a Marisa, con quien tiene un romance durante una semana. Pero Joey, su exnovio, celoso y lleno de rabia, intenta matar a Grant como acto de venganza. Varios días después de que esto ocurra, Grant y Marisa matan a Joey y llevan su cuerpo a una carretera llamada ZZYX Road. A la mañana siguiente vuelven al lugar donde dejaron el cadáver, pero el cuerpo ha desaparecido y una especie de maldición, la sombra, intenta matar a los dos amantes. La película contó con un presupuesto de entre 1.200.000 y 2 millones, pero debido a la poca propaganda que hicieron sobre ella, el poco interés que generó y la fama que se creó, consiguió recaudar nada más y nada menos que $30. Sí, y no es ninguna broma, tan solo consiguió recaudar $30 y 20 de ellos en su primer día de proyección. Aquí hay un dato interesante. El nombre de esta película es un guiño al nombre de una carretera real de Estados Unidos llamada ZZYZX, situada en California. El nombre, alfabéticamente hablando, corresponde al último lugar del mundo, puesto que el primero de todos es un pueblo de Noruega llamado A. Pero bueno, si bien no les traigo el género menos taquillero, sí les puedo poner las películas que, según el dinero invertido en ellas, fue su pérdida. Ejemplo, si yo hago una película que los ingresos generados, o sea la recaudación en taquilla, merchandising, generó $100, pero si le resto el costo de los gastos, o sea el costo de la producción y costes de exhibición, publicidad, supongamos que sean 200, entonces esta película hizo que perdiera $100. ¿Ok? Espero que me haya entendido. Ahora sí, aquí está la lista. Según Statista. Número 10, El Escuadrón Suicida del 2021, con pérdidas de $119.720. Número 9, una que ya conocen. Esta es una que todos se saben. Lightyear del 2022, con pérdidas de $123.519. Onward del 2022, con pérdidas de $130.253. Matrix Resurrections del 2021, con pérdidas de $131.333. Wonder Woman 1984 del 2020,
con pérdidas de $136.648, Moonfall de 2022 con pérdidas de $138.996, Mulan del 2020 con pérdidas de $140.724, Martin Matres del 2011 con pérdidas de $143.385, curiosamente la única película de esta lista que no se estrenó durante la pandemia. Número 2, Jungle Cruise del 2021 con pérdidas de $150.287, y número 1, una que ya conocen, Red del 2022 con pérdidas de $167.398. Si pusieron atención al video, 6 de estas 10 películas son de Disney, demostrando dos cosas. Número 1, Disney como que ya no le pone mucha calidad a sus productos, y la segunda se relaciona con el siguiente punto. 9 de estas 10 producciones se estrenaron durante la pandemia, demostrando el impacto que tuvo a nivel mundial el COVID. Pero si quieres conocer más sobre el impacto que tuvo en los cines y en las plataformas de streaming, te recomiendo el video de plataformas de streaming contra cine, que puedes ir a ver al terminar de ver este video. Bueno, supongo que no es ninguna sorpresa para nadie que alrededor de los últimos 7 años las taquillas en los cines han sido dominadas por el género de superhéroes, o más bien el subgénero, principalmente por el universo cinematográfico de Marvel, aunque también ahí ha estado el universo extendido de DC Comics y otras producciones como Fox y los Mutantes, o Sony y el Spider-Verse. Pero bueno, en total el universo cinematográfico de Marvel ha generado 29.960.964.919 de dólares a lo largo de 11 años. El DCU, o Universo Extendido de DC Comics, que pronto va a cambiar a ser DC Studios, ha generado en 10 años más de 5.800 millones de dólares. Pero también tiene otras películas como Joker, que generó 1.064 miles de millones de dólares, o The Batman, que generó 770,9 millones de dólares. Hablando de Batman, no podemos olvidar a la trilogía de Nolan, donde están Batman Inicia, Batman el Caballero de la Noche y Batman el Caballero de la Noche Asciende. Cada una generó 374.218.673 dólares, 1.004.558.444 dólares y 1.084.439.099 dólares respectivamente, dando como resultado 2.463.216.216 dólares. También tenemos a la saga de X-Men, que generó 6.073.054.732 dólares. En esta cifra también se incluye a las 2 de Deadpool. También tenemos a películas no tan buenas como las de los Cuatro Fantásticos. La primera saga me gustó, pero la nueva del 2015 ni siquiera la he visto. La del 2005 generó 333,5 millones de dólares, la del 2007 generó 301,9 millones de dólares y la del 2015 generó 167,9 millones de dólares. Siguiendo con películas de héroes de Marvel, que Marvel no ha hecho, tenemos las sagas de Spider-Man, la trilogía de Tobey God y de Andrew God. La trilogía de Tobey generó 2.496.346.518 dólares y la de Andrew generó 758 millones de dólares. Y para terminar, tenemos a la película de Spider-Man Un Nuevo Universo. La ganadora a mejor película de animación de ese año generó 384,3 millones de dólares. Así, con todas estas cifras de películas, pueden ver que el género de superhéroes ha sido muy rentable en los últimos años. Tanto así que la de Vengadores Endgame fue por un tiempo la película más taquillera en toda la historia. Y como dicen por ahí, si algo funciona, vuelve a hacerlo. Y así ha pasado con las sagas exitosas, como Jurassic Park, que ya tiene 2 sagas, o El Señor de los Anillos, Rápidos y Furiosos, Harry Potter, James Bond, Star Wars, etc. Así que, aunque en esos momentos Marvel no esté bien, tanto que su última película, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha sido la película que menos dinero ha recaudado en Marvel Studios, yo creo que todavía le queda tiempo a este género para volver a ser lo que una vez fue, como el hecho de que DC se reformó y yo creo que lo va a hacer bien con la mano de James Gunn, o también que Marvel tiene proyectos como de aquí a los próximos 8 años. Pero aunque este género, por lo menos en el corto plazo, no va a morir, la verdad es que puede haber un género en este momento que en los próximos años puede volverse el más rentable. Voy a empezar por las producciones que se han hecho de hace tiempo basadas en videojuegos, para que veas o te acuerdes, dependiendo de tu edad, que antes, aunque anunciaban una película basada en un videojuego, muchas veces esperaba lo peor, ya que algunas veces los directores no conocían el material de origen, o si lo conocían, pero no les importaba mucho. Ojo, no estoy diciendo que deben hacerlo tal cual aparece en el juego, de hecho a veces no había nada que mostrar porque no tenían historia, pero lo que sí tenían eran las reglas del juego. Y al ser la producción de un nicho tan específico, porque la mayoría de que fueron a ver a una película de, por ejemplo, Mortal Kombat,
fueron los que jugaron el juego, entonces si cambias algo sobre las reglas de ese juego, a los que fueron a verla por el juego, o sea la mayoría, no les va a gustar. Pero bueno, aquí te dejo las películas. Vamos a empezar por la que ya mencioné. Número 1, Mortal Kombat. Si bien hicieron una en el 2021, tal vez no sabías o no te acordabas que hicieron una en 1995. Así es, una versión por su clasificación más ligera a la de hace 2 años. La clasificación de la de 1995 era para mayores de 13 años, así que debe ser menos sangrienta y sin tantas palabras altisonantes. Maldiciones, para que no entendió. En fin, es una película donde el director Paul W.S. Anderson se las tuvo que ingeniar, porque en ese momento solo eran peleas los videojuegos de Mortal Kombat, con poca o nada de historia, lo cual de hecho fue una ventaja, ya que podía explicar el origen de los personajes sin tener que apegarse a los videojuegos, aunque eso sí, tenía que mantener lo más importante. Además de que, obviamente, unas insignias de esa saga de videojuegos son los movimientos de peleas, los cuales se adaptó y, aunque los efectos especiales no son el fuerte de la película, la verdad se ven mejores que los de Marvel en 2023, 28 años después. Pero bueno, otra cosa que ayudó fue que el mismísimo director era un fan de los videojuegos, entonces él sabía de primera mano lo que los fans querían de la película. Y aunque no es una obra maestra del séptimo arte, la verdad es que pudo ser mejor, pero pudo ser mucho peor. Pero en cuestión monetaria solo fue bien, ya que su presupuesto fue de $20 millones y recaudó $122.195.920. Al haber sido un éxito en taquilla 2 años después, en 1997 sacarían la segunda parte, Mortal Kombat Annihilation. Pero antes de que hicieran los rodajes, empezaría a valer madres el director y los guionistas. No volverían y algunos actores también se bajaban del barco al leer el guión, como Christopher Lambert, Lindsay Ashby y Bridget Wilson. Tan solo regresarían Robin Shaw como Liu Kang y Talisa Soto como Kitana. Aún así, decidieron ir adelante y confiados en que, al ser la secuela de Mortal Kombat, le iba a ir igual que la primera, decidieron subir el presupuesto, pasando de los 20 a los 30 millones y teniendo que contratar a otro director. Donde nada puede mal ir, salir mal. Es lo primero que sale mal. Decidió aplicarle una fórmula, contratar a alguien prácticamente desconocido y se decantó por John F. Leonetti, quien fue director de fotografía de la primera película. Un error curioso que hizo el productor Lawrence Kasdanov fue decir que en esta secuela iba a haber mejores efectos, más peleas, más sobre el mundo exterior, básicamente que iba a ser más espectacular y mejor que la primera, que es un error que muchas películas cometen, jugar con las expectativas de los fans. Pero hablando de los actores, James Remar, que interpreta a Raiden sustituyendo a Christopher Lambert, aunque intenta parecerse al primero, no lo consigue. Robin Shaw se nota cierto esfuerzo en mantener a su Liu Kang más o menos fiel al primer film. Por su parte, Talisa Soto no tuvo tantos minutos en la primera, aquí hace lo que puede con Kitana. Uno de los peores es Brian Thompson, quien interpretó a Shao Kahn, al cual, aunque intenta con sus gestos ser atemorizante, no lo logra y hasta produce el efecto contrario. Jack Spriggs, interpretado por Lynn Williams, hace lo que puede, pero no lo consigue muy bien. Algo general de los personajes es que, a excepción de Robin Shaw, los demás se nota que no tienen una preparación sobre artes marciales, lo que hace que tengan que recurrir a extras en muchas ocasiones y se nota. En conclusión, esta es una película la cual, aunque intenta ser como la primera, no lo consigue, aún teniendo más presupuesto que la primera, pero en lugar de parecer una película de Mortal Kombat, parecía una de Power Rangers. Eso provocó que nos sacaran la tercera, además de que es parte de esa lista de películas que dicen las segundas partes nunca son buenas. Pero bueno, monetariamente hablando, aunque no presentó pérdidas, no fue la taquilla esperada. Como ya dije, con un presupuesto de 30 millones, en taquilla generó 51.376.862. La del 2021 para mí fue buena. A mí me gustó, al principio no la entendía una chingada, pero poco a poco le fui agarrando el pedo. Me gustó eso de la marca del dragón, si no ni pa' qué le mueves, porque no vas a poder entrar. La historia del torneo también la explicaron bien. Algo que hicieron bien, para mí, fue que el villano principal sea Sub-Zero. Nadie vence a Sub-Zero. Uno de los dos personajes más relevantes de Mortal Kombat, junto con Scorpion, que aunque solo aparece al inicio y al final, me gustó mucho su pelea final con Cole contra Sub-Zero. Aparte que aparece un diálogo que después se hizo meme. ¿Qué tal si ustedes se arrodillan y se turnan para chuparme las bolas? Algo que no me gustó fue que Kano, básicamente, solo por querer ser el malo, traicionara a los otros güeyes. Eso no me gustó, pero bueno, yo no soy muy exigente con las películas, así que no me tomen como un crítico de cine. Yo cuando veo una película solo quiero divertirme y distraerme, así que lo que les recomiendo es que vean las películas y se hagan su propia opinión. En fin, la película tuvo un presupuesto de 55 millones y su recaudación fue muy poca, no presentó pérdidas, su recaudación fue de 83.6 millones de dólares. Pero recordemos que se estrenó en época de pandemia, por eso no generó tanto,
pero como ya les dije, en mi opinión sí me gustó mucho. Otra cosa que hizo superior a esta película, a comparación de sus dos predecesoras, fue que esta sí es para mayores de 18 años. Pero bueno, aunque me gustaría hacer esta disección de las 15 producciones que tengo en la lista, si lo hago este video va a durar mucho. Así que solamente voy a poner la calificación que tienen, su presupuesto y su recaudación en taquilla, si es que salieron. Número 2, Pixeles. Si bien esta película no está basada en un videojuego, súper atractivo es homenajear a los juegos clásicos como Pac-Man o Donkey Kong. La clasificación de los críticos es del 17%, la calificación de los usuarios es del 25%, presupuesto de 129 millones de dólares, recaudación 243.644.467. Esta película sí la vi y la verdad me gustó. Número 3, Super Mario Bros. De 1993. La calificación de los críticos es del 15%, la calificación de los usuarios es de 2.3 sobre 5 según Cine, 4.1 de 10 según IMDb y 2.9 de 10 según Film Affinity. El presupuesto fue de 48 millones de dólares y la recaudación fue de 38,9 millones de dólares. Número 4, Super Mario Bros. La película, 2023. La calificación de los críticos es del 75%, la calificación de los usuarios es del 83%, presupuesto 100 millones de dólares y su recaudación fue de 1.341.486.300 dólares. Esta también la vi y como a la mayoría también me gustó mucho. Sonic 2019. La calificación de los críticos es del 89%, la calificación de los usuarios es del 82%. El presupuesto está entre los 85 a los 90 millones de dólares y la recaudación es de 319.715.683 dólares. Esta sí la he visto y sí me gustó mucho. Sonic 2, 2022. La calificación de los críticos es del 85%, la calificación de los usuarios es del 73%, el presupuesto es 90 millones y la recaudación fue de 405.421.518 dólares. Assassin's Creed 2016. La calificación de los críticos es del 18%, la calificación de los usuarios es del 57%, el presupuesto fue de 125 millones estimado y la recaudación fue de 240.942.515 dólares. Número 8, Terror en Silent Hill 2006. La calificación de los críticos es del 30%, la calificación de los usuarios es del 60%, el presupuesto fue de 50 millones y la recaudación fue de 97.607.453 dólares. Terror en Silent Hill 2, La Revelación 2012. La calificación de los críticos es del 5%, la calificación de los usuarios es de 3 sobre 5 según Cine y 4.1 sobre 10 según Film Affinity. Su presupuesto fue de 20 millones de dólares y recaudó 50.622.655. Como lo curioso fue que durante la investigación de la calificación, presupuesto y recaudación de esta película, en inglés se llama Silent Hill Revelation 3D. Algo curioso nada más. Número 10, Angry Birds, la película, 2016. La calificación de los críticos fue del 43% y la calificación de los usuarios es del 45%. El presupuesto fue de 73 millones y recaudó 352.333.929 dólares. Sí he visto esta y la verdad tiene un humor muy bobo, por así decirlo, pero sin sincero la vi de niño y la vi hace poco y me gustó. Número 11, Angry Birds 2, la película, 2019. La calificación de los críticos es del 85%, la calificación de los usuarios es del 84%. Su presupuesto fue de 65 millones y recaudó 152.255.188 dólares. También he visto esta. En cuestión del humor es igual a la primera o tal vez un poco peor. Y la verdad se me hizo mucho mejor la primera. Número 12, Uncharted, Fuera del Mapa, 2022. La calificación de los críticos es del 70%, la calificación de los usuarios es del 67%. Su presupuesto fue de 120 millones y recaudó 401 millones de dólares. También esta la he visto, pero la vi con la percepción de alguien que le gustan las películas, no como alguien fan de la saga de videojuegos, porque nunca he jugado ninguno de Uncharted. Así que bajo mi perspectiva, me gustó mucho la película. Número 13, Street Fighter, La Última Batalla, de 1994. La calificación de los críticos es del 15%. Al 74% le gustó esta película, según usuarios de Google. Los usuarios de Google son los que han buscado la película y han dejado su calificación, así que no sabe el número total de personas que votaron. Así que no lo tomen como básicamente un parámetro, ¿no? Para ver esa película, ¿no? Su presupuesto fue de 35 millones de dólares estimado y recaudó 99,4 millones de dólares. Doom, La Puerta del Infierno, 2005. La calificación de los críticos es del 19%. Al 63% le gustó esta película según usuarios de Google. Mismo caso que el anterior, los usuarios de Google son los que han buscado la película y han dejado su calificación, así que no sabe el número total de personas que votaron. Su presupuesto fue de 60 millones de dólares y recaudó 56.9 millones de dólares.
Número 15, The Last of Us. La calificación de los críticos es del 97%, la calificación de los usuarios es del 83%. Aunque no sabe con exactitud el presupuesto, la revista New Yorker estima que la cifra esté por encima de los 100 millones de dólares, es decir que cada capítulo habría costado aproximadamente 10 millones de dólares. Como fue una serie sacada directamente para HBO Max, no se ve la recaudación, pero se puede saber las cifras de cuánta gente la vio. Los primeros 6 episodios en Latinoamérica tienen un promedio de 30,4 millones de espectadores, y el primer episodio se acerca a los 40 millones de espectadores. Según el periódico La Nación, The Last of Us superó a La Casa del Dragón, que consiguió un promedio de 29 millones de espectadores por capítulo. Por su parte, la revista The Hollywood Reporter, al final de la primera temporada promedió a través de todas las plataformas de HBO 80,2 millones de espectadores. Esta serie sí la vi y está buena, muy buena. Y aunque tal cual fue como un copiar y pegar del videojuego a la serie, la verdad es que me gustó. Y como dice el dicho, si algo está bien, no necesitas moverlo. O algo así. No como La Sirenita, que bueno, ya saben. Ahora, antes que me digas que me faltó alguna película que tú querías, la verdad es que fueron las que me acordé. Y otra cosa es que sí pensé en la saga que reina las películas basadas en videojuegos, la saga de Resident Evil. El problema es que han hecho un chingo y lo que no quiero es que pues quede muy largo el video, así que espero que lo puedan entender. Pero si ustedes quieren, pueden comentar alguna película o serie y me digan qué les pareció a ustedes, tanto de las que puse aquí como alguna que no. Y si quieren, pueden poner cómo le fue en la cuestión de calificación a los críticos y la audiencia, pero bueno, sigamos. Bueno, con tantas cifras de miles y de hasta millones de dólares, se te pudo haber olvidado de que estaba el video. Era para saber si el género o subgénero de superhéroes está de bajada y que tal vez el siguiente que domine las taquillas sea el de los videojuegos, ya que como pueden darse cuenta, antes las producciones basadas en videojuegos no eran muy rentables, principalmente por lo poco fieles a los videojuegos que eran. Además de que antes era raro que a alguien le gustaran tanto los videojuegos como para decir que pinches ganas de ver una película de esta madre. Además de que te molestaban, o sea, te hacían bullying por gustarte los videojuegos. Básicamente como en 2013 o 2015 que te molestaban por decir que te gustaba Minecraft y que veías Vegeta 777. Así que había que juntar que no mucha gente le ponía atención a la historia de los juegos, solo los que jugaban y ya. También que es un público muy específico. El problema es que para que una película sea rentable debe satisfacer a los que no son tan fans del producto original y además de que no mucha gente admitía que le gustaban los videojuegos y que los papás decían que los juegos eran del diablo y no sé cuánta mamada. Pues bueno, las películas de este género o subgénero no generaban mucho, básicamente de poco a nada. Pero hoy en día, o más bien de unos años para acá, esto ha ido cambiando. Los fans de los videojuegos ya son gente adulta, lo que hace que muchos directores y productores sean fans de los videojuegos, así que ellos saben lo que un fan quiere ver en las adaptaciones. Como lo que pasó con los cómics, donde los que eran fans de estos cuando eran niños crecieron y ahora pueden hacer y adaptarlos a la gran pantalla y a la pantalla chica. Así pasa con los videojuegos, respetando el material de origen y dándole a los fans el respeto que se merecen, adaptando los mejores acontecimientos en las producciones, así como guiños que aprecian mucho los seguidores de antaño. Y así es como llegamos a la hora, con la película de Mario Bros superando los 1.000 millones de dólares en taquilla, siendo la primera película animada en lograrlo, y que The Last of Us, ya que tenga aprobada su segunda temporada, o la trilogía de Sonic, y demostrando que si les muestras buenas cosas a los fans respetando lo que les gusta, ellos pueden hacer rentable un producto que hace años fue una basura y generó una pérdida y que mucha gente aborreció. Si te estoy viendo a ti, Mario Bros de 1993, con tu Yoshi, tu Bowser y tu Toad todos raros y pura mierda que diste. En fin, yo creo que si las películas basadas en videojuegos las siguen haciendo como hasta el día de hoy, yo creo que sí pueden llegar a ser el próximo género o subgénero, como quieras decirle, que domine las taquillas. Pero, como en muchas cosas, solo el tiempo lo dirá. En fin, hasta aquí el video de hoy, espero que el video no vaya a durar mucho, si es así, perdón. Pero también gracias por verlo hasta acá, van a hacer videos más seguidos, aunque no sé si te has dado cuenta, pero le he puesto más empeño a los shorts, así que pues por si ahí quieres verlos, pues ahí están, ¿no? En fin, espero te haya gustado el video, si es así recuerda que puedes dar like para yo saberlo y seguir subiendo contenido de este tipo. Además puedes comentar tu opinión crítica sobre ese tema, si tú crees que las películas basadas en videojuegos van a dominar las taquillas en los próximos años, o puedes comentar algún tema de que te gustaría que hiciera un video, o puedes comentar lo que tú quieras. Si me quieres ayudar más, puedes suscribirte al canal, si gustó el contenido del video o del canal o ambos. Y si me quieres ayudar todavía más, puedes compartir el video o el canal o ambos con quien tú quieras. Y bueno, sin más que decir, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Adiós.